Yo me enfrento en mi vida 2 veces al cáncer. Mi ojo izquierdo lo alcanzan a salvar, funciona perfectamente bien y durante 13 años tuve una vida 100% normal. Pero a los 18 años quité mi otro ojo. ¿Por qué? Porque me encontraron nuevamente cáncer y bueno, pues a partir de ese momento creo que era obvio que iba a estar ciego el resto de mis días. Y de ahí en adelante creo que fue como una segunda vida. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Adolfo Segovia de Venciendo la Depre. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, su nombre es Rafael Jaime, es conferencista y atleta y también tiene una historia de vida muy difícil. Ha sabido superar grandes retos y salir adelante. Antes de empezar con el podcast, quiero presentarme para los que no me conocen. Me llamo Adolfo Segovia, soy tabasqueño, sufrí depresión por más de 10 años y el motivo por el cual sufrí depresión es porque pues fui secuestrado a los 18 años por un cartel, el cartel de los Zetas en Tabasco. Después del secuestro fui asaltado, después del asalto mi familia fue amenazada, de forma que tuvimos que huir de México, huir de nuestro país y bueno, nos tuvimos que venir a Estados Unidos a empezar de cero y pues acá en Estados Unidos también me pasaron muchísimas cosas, abrir negocios, tener dinero, perderlo todo, empezar de cero. Pero bueno, eso me causó depresión y bueno, gracias a Dios, afortunadamente, después de muchos años de trabajo y esfuerzo, hoy he recuperado las ganas de vivir, las ganas de salir adelante. No estoy 100% curado. La depresión para mí, desde mi punto de vista, es una lucha constante, pero estoy muy bien, estoy echándole ganas, quiero vivir, amo la vida y por eso pues decidí hacer este podcast para ayudar a otras personas, compartir historias de personas que yo creo que están haciendo cosas muy importantes. Así que bueno, les presento a Rafa Jaime. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, viejo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por considerarme, por pensar que puedo compartir algo de valor para las personas a quienes pueda llegar este mensaje, este podcast, estos minutos que compartamos. Muchísimas gracias. Y wow, te soy honesto, qué fuerte lo que acabo de escuchar de ti. Creo que debe ser un contexto complicado y no fácil de asimilar, pero qué padre que hayas emprendido en esto una vez que has estado pasos adelante de todo lo que viviste y que estés buscando otras personas que propiamente a lo mejor no pasaron lo que tú, pero que sí están pasando por procesos mentales o emocionales complicados y que lo importante es empujar a los demás, ¿no? Claro que sí, ¿no? Obviamente a nadie se le desea el secuestro, asaltos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, cada quien tiene sus propias batallas, ¿no? Nadie sabe. Inclusive nosotros, yo creo que podríamos decir que hemos vivido cosas quizás un poco más fuertes, pero pues hay personas, cada quien tiene sus batallas y ninguna es mayor ni menor que nadie, Cada ¿no? quien las dimensiona de una forma diferente y las Exactamente, asimila de una forma diferente por muchas correcto. condiciones y creo que es muy valioso en la forma en cómo lo enfrentan, pero también es muy valioso en las personas que se apoyan y si podemos a través de la experiencia, porque para la depresión hay especialistas, hay médicos que se encargan para eso, pero creo que es muy importante el entorno de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que respiramos, de lo que sentimos y de quien nos apoyamos para seguir avanzando. 100% Rafa. Rafa, para empezar, ¿nos podrías contar un poquito de ti, tu historia, qué te pasó y ya de ahí vamos para adelante? Claro que sí. Bueno, a ver, yo tengo la fortuna de ser latino, de ser mexicano, y lo digo con mucho respeto para todas las nacionalidades que nos escuchen. Y digo esto porque creo que vivo en un país maravilloso y por ende fui educado con valores y con costumbres maravillosas. Soy un tipo de 36 años que nació completamente sano. A lo mejor quien me está viendo en el video y me van a ver que me agarro un poquito los ojos durante todo el video porque ando un poco cansado, pero aparte es muy normal que yo tenga a veces un tic. ¿Y por qué me tomo los ojos mucho? Porque yo ya no tengo ojos, estas son prótesis. ¿Qué pasa? Yo me enfrento en mi vida 2 veces al cáncer. A los 5 años
me enfrento a una enfermedad llamada retinoblastoma bilateral, es decir, cáncer en las dos retinas de mis ojos. En ese momento me enfrento a un proceso algo largo donde pierdo mi ojo derecho, y aquí voy a hacer un paréntesis. Creo que cuando hablamos de una enfermedad, sí, quien la, entre comillas, la lleva es el enfermo, el que la padece, pero creo que también impacta en el entorno cercano, en ese caso, mi padre, mi madre, mi hermana, familiares, amigos cercanos. Creo que también les impacta esta parte en la económica, en el estrés, en el miedo, en las dudas, en la incertidumbre de cómo encontrar soluciones. Y más porque hace 31 años pues no había como mucha información sobre un retinoblastoma, lo que era un cáncer en las retinas de los ojos. Posterior a esto, mi ojo izquierdo lo alcanzan a salvar, mi ojo izquierdo funciona perfectamente bien, y durante 13 años tuve una vida 100% normal. Pero a los 18 años, un 6 de noviembre del 2006, una fecha que yo recuerdo no con dolor, sino con mucho cariño, porque es un proceso también de transformación, así yo lo encuentro. Creo que al final del día, con el tiempo, abrazas tus realidades. El 6 de noviembre del 2006 me quitan mi otro ojo. ¿Por qué? Porque me encontraron nuevamente cáncer en el nervio óptico, y el nervio óptico, para hacerlo como un poquito más detallado, es como este cablecito que conecta el ojo y que va hacia el cerebro. Yo ahí tenía el cáncer, entonces era muy fácil que esto se fuera hacia mi cerebro, y que en vez de solamente perder la vista, yo pudiera perder la vida. Así es que era actuar con prontitud. Me nuclean, me quitan mi último ojo, y bueno, pues a partir de ese momento creo que era obvio que iba a estar ciego el resto de mis días. Y de ahí en adelante creo que fue como una segunda vida. Y digo una segunda vida porque mis primeros 18 años, a pesar de que me enfrenté a esta enfermedad a los 5 años, tuve una vida completamente normal. Fui un niño siempre de muchas travesuras, de muchas curiosidades, un niño muy inquieto. Yo fui una persona siempre muy extrovertida, que en cualquier lado hacía amigos, hablaba hasta con las piedras, siempre buscaba algo que hacer. Fui muy amiguero en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Siempre me gustaron los deportes. En aquel entonces pues no era muy atlético y era malísimo para todos los deportes, especialmente para el fútbol, pero siempre me gustaba jugar fútbol, béisbol, básquetbol, americano, todo lo que tuviera que ver con temas deportivos. Sin embargo, sí creo que a los 18 años llega un punto donde esto a lo que me enfrento, a la ceguera, me sacude la vida. Porque a los 18 años, vivir una situación de esta, si dices, ¿y ahora cómo me voy a enfrentar a la vida? Te pones o te sientes muy vulnerable. Te sientes que la vida te maltrató y te lastimó y que no te lo mereces. Y te hace las preguntas de ¿por qué a mí? Imagínate salir de un hospital y que ya no sepas cómo te vas a valer en la vida. Obviamente yo podía tener el sentido común y me acordaban cómo en las calles y cómo cruzar y lo que fuera, pero ¿y cómo voy a estudiar? ¿Y de qué voy a trabajar? ¿Y de qué voy a vivir? Y neta, ¿cómo me voy a enfrentar a la vida cuando papá y mamá no estén aquí? Porque en este caso, ahí me sentía seguro, pero mamá y papá no iban a ser eternos. ¿Y quién me iba a querer a mí? Entonces yo creo que a partir de ahí viene una segunda etapa en mi vida, que es una etapa de mucho trabajo, de muchos miedos, de mucho dolor, pero también de mucha aventura. Y creo que ha sido una de las etapas más importantes en mi vida porque, repito, es una etapa de transformación. Rafa, antes de entrar en la parte de transformación, porque de verdad que suena demasiado bien, o sea, eh, yo me imagino que a los 18 años, después de que sí empezó una nueva etapa de tu vida, tuviste que tener un tiempo de tristeza, depresión o cosas feas. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó Sí, cuando perdiste tus ojos? a ver, me entran muchas dudas y esto lo he platicado en algunas ocasiones. Imagínate, en aquel entonces yo tenía una novia y mi novia no se vuelve a parecer.
Imagínate las inseguridades que te genera eso, ¿no? Y ojo, no es culpa de ella. A veces las personas no saben cómo reaccionar ante ciertos eventos y Claro, pensemos, nosotros tenemos la expectativa de que, bueno, pues van a estar mis amigos y mi familia y mi novia y fulano y fulana a venir a lamerme las heridas. Y no, a veces las personas no saben cómo reaccionar. Y ahí es cuando nosotros volcamos las expectativas en ellos y los únicos que nos lastimamos somos nosotros. Porque incluso hasta mis amigos tenían miedo de acercarse conmigo y sí se fueron separando un poco porque mis amigos todos los sábados y los domingos se juntaban a ver el fútbol o la NFL. Y me decían, ¿y qué? Invitamos a Rafa a ver la tele, a ver la NFL, el fútbol. Y pues no me invitaban. claro. Y, y yo empezaba como a sentirme solo, abandonado, pero al mismo tiempo sí estaba preocupado, sí tenía miedo, pero al mismo tiempo sí tomé una actitud de, vamos a echarle ganas y para adelante, aunque por dentro estaba muriéndome de miedo y de dolor. ¿Y por qué tomé esta decisión de echarle para adelante? Porque a los que encontraba más destrozados en mi casa era mi papá y a mi mamá. Y yo decía, Rafa, haz como si no pasara nada y como si fueras en trompa la vida y como si nada te asusta y sal y yo, repito, me estaba muriendo de miedo, pero lo hacía por mis padres, por mi padre, por mi madre, que ya habían sufrido mucho, que ya estaban muy preocupados, que todo era estrés. Y salía y decía, bueno, vamos a regresar a estudiar, ¿no? Porque yo me tengo que preparar para la vida. Y iba a la escuela y bueno, tuve que lidiar con temas de que la gente me dejara de tener miedo, porque, ay, ¿cómo le hablas a un ciego y si lo tienes que tratar diferente? Y creo que también eso para mí fue algo que me lastimó y que me hacía sentir muy incómodo porque era hasta luchar con eso, ¿no? Y luego regresaba de ahí y regresaba a casa y me encerraba en mis cuatro paredes. Decía, güey, si te estás dando cuenta que sales y le estás echando ganas a la vida, a la escuela, pero regresas y cuando regresas a tus cuatro paredes, vienes y lloras y estás aterrado de lo que es la vida, porque estás entre comillas viviendo un cuento de hadas, porque sigues con papá y mamá y porque te estás enfrentando, no quiero decir no a la vida real, pero no al proceso donde tienes que ser autosuficiente y donde te enfrentas a lo más crudo de la vida. Te entiendo muy bien porque me pasó justamente igual, justo después de, fíjate que después del secuestro, de mi secuestro, yo llegué a mi casa y literalmente yo llegué a mi casa sonriendo, mis papás contentos, como que no hubiera pasado nada, ¿no? Al día siguiente todo bonito, todo feliz. Sin embargo, fue un error porque pues me empecé a guardar las cosas, ¿no? Nunca busqué ayuda, yo en ese tiempo iba a la iglesia cristiana y yo estaba muy metido en la iglesia y yo decía, no, pues Dios me va a sanar, ya me sanó, pues ya me salvó la vida, ¿no? Pues Sí. ya no pasa nada, me tienes para adelante, como que no pasó nada. Y me guardaba las cosas y me guardaba y por muchos años fui empeorando, empeorando por no buscar ayuda y también por lo mismo, por mis papás, por no preocupar, por no darles más carga, no hablaba y hasta que fui empeorando, 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 hasta que realmente toqué fondo y estaba muy mal, ¿me entiendes? O sea, ya seguía, iba a la escuela, trabajaba, hacía de todo, pero por dentro me estaba muriendo, igual que tú, hasta que toqué fondo y sentí que ya me estaba volviendo loco. Y ahí fue donde realmente ya hablé con ellos y les dije, necesito ayuda urgente porque siento que me estoy enloqueciendo. ¿Cuándo tú tocaste fondo? Porque todos Mira, tocamos fondo. todos tocamos fondo, pero te voy a ser franco. En este momento, o en ese momento más bien, mi familia atravesaba una etapa económica complicada porque pues todo lo que derivó mis cirugías, mis tratamientos, etc., llegó a un punto donde pues, mi familia volvió a entrar en vacas flacas y yo no quería pedir o exigir más y era de, a ver, o sea, de un terapeuta, un psicólogo y también, te voy a ser franco, ni siquiera cuando perdí mi primer ojo, ni mis padres, ni mi hermana, ni yo llevamos terapia. Creo que me sostuve mucho de mi familia. Mis padres siempre fueron entrones, siempre fueron echados para adelante
por muy incómoda que fuera la vida, por los sub y bajas, a veces con cosas súper bonitas y súper prósperas, pero a veces cosas muy jodidas y que con insabores y que no encuentras respuestas, yo me daba cuenta que mis papás siempre estaban echados para adelante. Entonces, yo creo que tuve un ejemplo y creo que eso me ha caracterizado mucho. Eso es un ADN familiar, que hemos tenido esta capacidad de ser resilientes, esta capacidad de reinventarnos, esta capacidad de ponerle el pecho y los dientes a la vida, pero que también llega un punto donde no se puede estar así siempre. Yo acabo de tocar fondo hace unos meses, imagínate, me quedé ciego hace casi 18 años, ahora el 6 de noviembre del 2006 voy a cumplir 18 años y acabo de tocar fondo hace unos meses. Pues mira, y te entiendo, porque a mí me pasó igual. No fue inmediato, yo fue años, fue allá, a mí me secuestraron a los 18 años, te digo, a los meses me Ya asaltaron tiene 35 35, somos más o menos y, contemporáneos, y, claro. y a los 18 años también. Huir de México, tener un negocio acá en Estados Unidos, el negocio prosperó, lo perdimos todo. Y lo mismo que tú, tengo unos papás maravillosos que siempre para adelante y siempre sí se puede, pero llegó el momento cuando me sentía muy mal que tanto que llegó el punto en el que en lugar de ayudarme me afectaron. Por ejemplo, cuando yo estaba ya, que ya de verdad me estaba volviendo loco, me metía a bañar y me perdía. Mi mente se perdía por una hora. Y voy y le digo a mi papá, papá, me siento muy mal, necesito ir buscar ayuda. Y me acuerdo que fui al doctor y me dijeron, no, tienes que ir a ver a un psiquiatra inmediatamente. Fui con mi papá y dije, papá, tengo que ir a ver a un psiquiatra. Mi papá me dijo, hijo, eso, tú no necesitas eso, tú eres fuerte. Pero en ese momento ya eso que me dijo me dio un coraje porque, o sea, ya estaba en el piso, ya no era de fuerte o no fuerte. Y siempre tener a veces esa actitud de soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, está padre, pero llega el momento en el que uno sí tiene que buscar ayuda. Sí. Entonces, acabas de tocar fondo, ¿qué te pasó? No, pero bueno, me voy a regresar. Para poder llegar al fondo tengo que dar varios pasos hacia atrás. Ok, Eh, Te digo que pues yo intentaba hacer mi vida normal, salir al mundo y toco fondo porque durante muchos años me tuve que dedicar a, a tratar de demostrar al mundo que era apto. A ver, y lo voy a poner desde mi arista como ciego porque yo lo que tenía o lo que acaba de adquirir era una discapacidad, ¿sí? Estaba ciego, tenía una discapacidad y lo que venía para mí era adaptarme al mundo. ¿Y cómo me voy a adaptar al mundo si no tengo ni la más mínima idea de para qué soy apto, qué capacidades tengo y un descubrimiento de tecnología y un descubrimiento de dinámicas y cosas y a donde fuera a la escuela, fuera con una persona, con una pareja, en los deportes, en un ámbito laboral, en cualquier lado, yo tenía siempre que estar demostrando y demostrando y demostrando a la vida que era suficiente, que me quisieran, que era valioso. Siempre estaba buscando esta parte del reconocimiento. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que sonara vacío, yo tenía que abrirme campo en la vida, tenía que levantar la mano y decir, una persona ciega, ya ni siquiera voy a decir todas las personas ciegas, porque sería muy también inoportuno hablar yo por todos los ciegos, porque no tenemos el mismo desarrollo, ni la misma mentalidad, ni vivimos en los mismos lugares, o yo vivo en Durango, o otros que viven en Ciudad de México o en Guadalajara, otros viven en la sierra, otros viven en un pueblo, otros viven en Dubái, no sé. Cada uno tiene una realidad diferente y su discapacidad de una manera diferente, hay generalidades, pero yo no podía decir por todos los ciegos, tenía que levantar la mano por mí. ¿Por qué, ¿Por qué elegir a Rafa como pareja? Si te puedes encontrar a cualquier otro cabrón que maneja y que puede pasar por ti. ¿Por qué elegir a otra persona candidateándote para un trabajo? Yo soy abogado. ¿Por qué al ciego? A lo mejor va a ser más lento, menos próspero lo que él te puede ofrecer laboralmente. Y estoy poniendo como este estigma que se tiene, ¿eh? Entonces, 100%, te entiendo muy bien. de ahí se derivaba todo y me cansé de mostrar y demostrar y demostrar. ¿Y qué pasa? Yo me refugio mucho en el deporte otra vez. Yo encuentro personas que me van jalando el deporte, me meto a hacer gimnasio, conozco ahí a un amigo en aquel entonces que me invitaba a boxear, a nadar,
hacíamos muchísimas cosas deportivas. Después conozco quién es mi entrenador el día de hoy, Jesús El Pichu Rivera. Él me invita a correr largas distancias, me invita a hacer triatlones, me invita a hacer maratones y empiezo a hacer como muchas cosas que me van cambiando el chip. Y el deporte se vuelve mi terapia. Yo encuentro como un psicólogo dentro del deporte. ¿Y qué pasa con el deporte? Que yo encontraba endorfinas, dopamina o lo que tú quisieras, me construía más fuerte y no hablo de músculos, sino de mentalidad, de espíritu. Yo tenía una frase que decía, no busco ser ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más resistente. Lo que busco es crear un espíritu inquebrantable. Y el deporte me hacía, Rafa ya corre un maratón. Y cuando regresaba a la vida, al día a día, yo ya tenía más seguridad. Si me cortaba la novia, decía, no manches, superé momentos bien difíciles, duros, donde estaba negociando con el dolor y lidiando y contra mis pensamientos y puedo gestionar una ruptura. Oye, pues ahora hice un triatlón, hice un Ironman, 14, 11, 13, 16 horas corriendo, nadando en bici y gestionar esa parte, yo siempre lo trasladaba a mi día a día y me sostuve del deporte. El deporte fue esto que durante muchos años me ayudó. ¿no? Todavía es. Lo es, pero ya es insuficiente. Es a donde voy al punto de que toqué fondo. Ok. Era mi psicólogo, mi psicóloga el deporte, porque me ayudaba a canalizar y a gestionar estas emociones. Pero ¿qué pasa conforme vamos también creciendo muchas veces? Vamos adquiriendo nuevas responsabilidades, trabajos, movilidad, tiempo. En mi caso, que viajo constantemente para dar conferencias, yo soy un cuentacuentos, yo cuento historias de todo lo que he visto, sentido, tocado, alcanzado, subiendo montañas por todo el mundo, corriendo carreras loquísimas, ultramanes, etc. Y yo me dedico a contar cuentos y los aterrizo en muchas analogías, en desarrollo humano y trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, etc. Pero llega un momento donde todo el entorno te abruma. Y creo que también las redes sociales te llevan un poco en eso, porque es mi forma de comunicar. Y Fíjate que esto es eh, bien importante. Espérame, esto es bien importante. Ahora que todas las personas estamos expuestos en redes sociales, y digo estamos expuestos porque comunicamos ahí, y a veces distorsionamos la realidad con las redes sociales. Y la gente piensa que siempre estoy súper positivo, que siempre le estoy poniendo una sonrisa a la vida, que siempre me levanto de donde estoy y le doy para adelante. Y para mí eso fue insostenible. El deporte ya no me ayudaba a canalizar estrés, cansancio, dudas, miedos, porque siempre había un reto nuevo que enfrentar, tanto personal como de un contexto de ceguera. Y dije, ya no puedo, estoy cansado, me siento triste. Creo que también se embaló un poco con que en 2021 murió mi madre y mi madre fue es y será algo muy importante en mi vida y perderla fue muy doloroso y me sacudió el mundo y con todo esto que se me venía juntando, pasé momentos no de depresión, porque sería inoportuno decir que tuve depresión, pero sí de mucha tristeza. Yo me levantaba y había días que decía, no quiero vivir. Y ojo, no estoy hablando de tomar una decisión donde me quitaría la vida, no, no, no. Pero decía, no quiero hacer nada, no me mueve nada, ninguna emoción me alienta. Si la vida, Dios o en lo que cada quien quiera creer, me dijera, Rafa, hoy es tu último día y mañana te llevo conmigo, agradecido. Si mañana no despierto, increíble. Yo ya no quería vivir. Ni el deporte que me hacía tan feliz, ni mi padre, ni mi hermana, que eran motores para mí, ya no eran suficientes. Y ahí es cuando, a pesar de que me levantaba todos los días y hacía lo que tenía que hacer y me enfrentaba a mis responsabilidades y todo, yo dije, yo no puedo solo, ya no puedo solo y el deporte ya no es la herramienta suficiente. Creo que está muy padre que nos sostengamos de herramientas que nos disipen la cabeza y las emociones negativas, pero también creo que si tiene la posibilidad de ir a una terapia, y que hoy en día tengo la posibilidad de ir a una terapia, ese acompañamiento es sumamente importante, porque hay respuestas que yo ya no tengo o hay caminos que yo ya no sé cómo caminarlos.
y que alguien te oriente o te ayude a canalizar eso que estás viviendo es muy importante. Y hace unos pocos meses, por primera vez fui a terapia. Ahora me doy cuenta que sentirme vulnerable y expresar esas emociones también de cansancio, de tristeza, de debilidad, tampoco es malo. Que no podemos ir por la vida cumpliendo las expectativas de los demás porque nunca va a ser suficiente. Bueno, Rafa, quiero decirte que eh, justamente llevo un mes por primera vez en mi vida que estoy haciendo terapia. O sea que estamos Estamos bastante, en la misma línea de esta- tiempo, estamos más o menos en la misma línea. Ahora estoy buscando una terapista. Hace en junio me quedé sin trabajo por el problema de depresión. Entré en no sé, un par, 2, 3 semanas en las que me sentí en el piso. No quería hacer nada, no quería saber de nadie, no quería levantarme de la cama. No sé por qué. No, no. Bueno, una pareja mía tuvo cáncer de ovario, y estuve con ella. Después la dejé, como te dejó tu exnovia. La dejé, estuve con ella durante 3 cirugías, su primera quimio, pero después un día agarré y huí, y me entró un sentimiento de tristeza, cobardía, dolor, de todo mezclado. Em, y caí en unas semanas donde no quería saber nada de nadie y simplemente no trabajé y me despidieron, ¿no? Y entonces decidí buscar ayuda. Entonces ahora estoy en terapia. Por primera vez había tomado terapia durante el COVID por un asunto de un sobrino que falleció, que estuve muy mal, estaba en el piso también. Y ahora, pero digamos, tomé 3, 4 terapias, me sentí bien y la dejé. Y ahora tengo la convicción de que necesito estar en terapia constante. Por eso que tú dijiste, simplemente abrirte. No es que la terapia te va a solucionar los problemas, simplemente es que te dan un camino de dónde buscar respuestas. Exacto, exacto. Y ninguna terapia es mágica. Creo que la terapia va a ver, ir a terapia creo que es muy valiente porque es ponerte en un estado de vulnerabilidad de lo que hay adentro y que a veces ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a tu pareja le compartes. Y llegas y dices, ¿y por qué se lo comparto a una o a un desconocido? Y tocar esas fibras sensibles nunca es sencillo. Entonces creo que ir a terapia es un acto de valentía. Número dos, efectivamente, una terapia no resuelve todo porque lo tienes que acompañar de acciones, de, de intención de verdaderamente querer hacer las cosas. Ya si estás en un proceso de depresión o alguna otra situación que implique medicación, creo que es todavía mucho más complejo, pero creo que tener esa capacidad de decir, ya no puedo más, también es muy valiente, porque sí afecta en tu rendimiento, en tu vida, en tus pensamientos, en cómo interactúas con los demás, no te das la oportunidad de querer, de dejarte querer, no expandes tu mente, hasta te vuelves más perezoso o tu rendimiento físico, mental, se merma mucho. Entonces, creo que es algo que no podemos dejar de lado. Yo he escuchado infinidad de ocasiones eh, que la gente dice, es que yo no sé qué pasa con estas nuevas generaciones, van mucho a terapia, antes no se hablaba de ir a terapia, ¿qué va a Son ser de que débiles, ¿no? psicólogos y no sé qué? Para empezar, vivimos procesos muy diferentes. Las redes sociales, la dinámica, la impersonalidad, la vida tan rápida, cambia la dinámica de vida. No estamos configurados igual, no estamos configurados igual. Número dos, nosotros que estamos como entre chavorrucos, eh, todavía crecimos y nos desarrollamos de una manera un poco diferente, pero no estamos exentos también a vivir la dinámica actual. Y creo que el hecho que también haya más divulgación, más información de todo esto, pues también nos da esta chance de tomar nuevas vías y nuevas herramientas. A mí me daba mucho miedo ir a terapia. Decía, ¿por qué? Yo soy muy fuerte, lo he hecho durante muchos años. Y yo decía, perdón por la expresión, pero a mí la ceguera me la ha pelado y el cáncer me la ha pelado y el mundo y la vida y la sociedad me la ha pelado. Aquí lo he demostrado con actos. Y sí, de cierta manera me la ha pelado, pero con muchas heridas por dentro.
con muchas heridas por dentro que siguen doliendo y que no las puedo dejar así, que se tienen que trabajar de fondo. No, se me apagó la luz. Rafa, te entiendo totalmente. Rafa, entonces, eres maratonista, eres conferencista. ¿Cómo llegaste a ese nivel de... A ver, cuéntanos un poquito de tus experiencias como atleta, porque has hecho cosas Bueno, increíbles. he tenido algunas experiencias, creo que mi categoría es nunca gano, pero cómo me divierto. Siempre, siempre el mundo del deporte, como lo dije en un inicio, siempre me gustó mucho y ahí yo encontré un confort, ahí conocí nuevas personas, personas que son grandes amigos el día de hoy, pero todo fue con afán de salir, con afán de expandir la mente y las oportunidades. Efectivamente, empecé corriendo carreras de 5, 10, 21 kilómetros. Después hice mi primer maratón en 2012. En 2013 corrí mi primer 70.3, que se le denomina en el argot de triatlón como distancia medio Ironman, que son 1.9 kilómetros nadando, 90 en bici, 21 corriendo. Con ello me convertí en el primer triatleta ciego en la historia de México. Posterior, pues siempre como que buscas una meta más alta y más grande y dices, ¿y cómo me puedo retar? Y ahora te vuelves como un poquito sadomasoquista porque, o masoquista más bien, ay, se sufre mucho, te ampollas la espalda, te deshidratas, las piernas te duelen brutal, o los hombros, o lo que sea. Pero ahí vas y buscas otro reto mayor, porque al cerebro, a la mente, al alma, al espíritu también le gusta retarse. Y iba brincando entre eso y como creo que también te empapas de lo que hay en tu entorno. Mis vínculos eran como muy deportivos y yo tenía amigos que, y ahora van a ser un Ironman. Y tenía como ejemplo, dije, yo un día quiero ser un Ironman. Y en el 2014 hago mi primer Ironman y vuelvo a hacer varios Ironmans por ahí. Yo un día Y, quiero ser un Ironman. y por ahí conocí a algún amigo que hacía Ultraman y algún día yo quiero ser Ultraman. Y el 2016 me convertí en el primer y único Ultraman ciego del mundo, donde se nadan 10 kilómetros, se pedalean 421 en bici, se corren 84 kilómetros. Y así, creo que las personas de las que te rodean de cierta manera sí impactan para bien o para mal. Y yo tenía gente entrona, gente que hacía cosas increíbles a mi parecer, a mis ojos, a mi perspectiva. Decía, wow, yo me quiero vivir eso. Y eso me fue empujando, me llevó a una oportunidad de conocer otros países. Yo en 2013 ni siquiera había salido en México, en 2014 salgo por primera vez. Hoy te puedo decir que conozco 53 países gracias a mi trabajo y al deporte. Y esto lo digo no en afán de presunción, lo digo en afán de que nunca sabemos dónde podemos encontrar las posibilidades en la vida, un nuevo camino. Yo estudiaba como abogado y la pretensión era, pues, abogado y busco tener una plaza en gobierno y bien o mal, voy a tener una plaza y un salario seguro cada semana, cada quincena, cada mes y puedo vivir de manera digna. Pero la vida, cuando te atreves a irte por caminos que al parecer no tuviesen una línea trazada, cuando te atreves a salir de esa zona de confort, a lo mejor puedes encontrar cosas que te maravillan y nuevas perspectivas de la vida. Y el deporte así lo hizo. No es coincidencia y no es coincidencia que yo terminara corriendo en una carrera por el desierto del Sahara, una carrera entre los glaciares y los geysers en Islandia, una carrera por el desierto y las montañas del desierto de Atacama, escalando la montaña más fría del mundo en Alaska. No es coincidencia porque me gustaba el reto y la experiencia y siempre me pedía más. Pero era coincidencia porque jamás lo pronostiqué en mi proyecto de vida. Y eso, Increíble. y eso me dio las oportunidades que tengo el día de hoy. El construir un proyecto de vida. El año pasado tuve la oportunidad de escalar la montaña más alta del mundo, que fue el Everest, 8.848 metros de altura.
el 23 de mayo del 2023, y ahí te va. Ahí viví uno de los momentos más bonitos de mi vida, porque tuve la oportunidad de estar sentado en la cima de esa montaña y acordarme de una escena que tuve el 6 de noviembre del 2006, que cuando salí de mi cirugía, cuando llegué al departamento después de la cirugía y que ya estaba ciego y que ya no tenía ninguno de mis ojos, cuando mi madre se fue a dormir, me senté en la esquina de la cama y estaba llorando y estaba aterrado, decir, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a vivir la vida? ¿Va a valer la pena aferrarme a esto? Y 17 años después, estaba sentado en la misma posición, pero en lo más alto del mundo, en la cima del Everest. Increíble. Eres un ejemplo a seguir en todo, la verdad, en todo. Me parece que en todo. Espero que toda la gente que vea este podcast de verdad se anime y se active y se le cambie el chip y independientemente del sufrimiento que tengan, de la edad, del padecimiento, del problema, tomen la decisión de atreverse a hacer cosas grandes. Y que se sostengan, te voy a decir, creo yo muy importante, porque esto no lo he hecho solo, que se sostengan de todo lo que hay a su alrededor. No que se lo dejen en manos de quien está a su alrededor, no, que se sostengan de quien está a su alrededor. De papá, de mamá, de un abuelo, de una abuela, un tío, tu pareja, amigos, tus hijos, quienes estén ahí. Sostente de ellos, apóyate en ellos, pero que ellos no tomen las decisiones, te competen a ti. Apóyate del amor, de las oportunidades, de las muchas o pocas herramientas que tengas. Inténtalo al menos una vez. Inténtalo porque vale la pena. ¿Y por qué digo apóyate en las personas que te rodean, pero no ellos no toman las decisiones? Y lo voy a decir y lo digo desde la mejor manera y desde el mejor lado. Siempre las personas me dicen, wow, es que has hecho lo que has hecho gracias a tu papá y a tu mamá. Sí, no, porque ellos han estado ahí apoyando. Pero si lo hago la analogía o lo traslado, ellos no subieron el Everest. Ellos no se prepararon para el Everest. Ellos no tomaron el riesgo. Ellos no Y cruzaban las probablemente, grietas ni se enfrentaban a la zona de la muerte. probablemente Siempre. en la mente de tus papás, ellos hubieran querido quizás tenerte en la casa, ¿no? Comodito, porque ellos No, pensarían que eso sería hacerte feliz. no tan así, pero creo que ellos hubieran buscado un camino más tranquilo para mí. Pero Sí, algo repito, diferente. Que a veces los papás, sí, pero creo que cuando eres determinante en lo que quieres y hacia dónde quieres ir, a la familia a veces o a los amigos no les queda más que apoyarte. Y si no te apoyan, tampoco puedes hacer una tormenta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque lo único que se pone en juego ahí es tu proyecto de vida, tu vida, hacia dónde quieres ir. Yo no me podía quedar de brazos cruzados si mi mamá o mi papá, por miedo, no me hubieran dejado vivir esta vida que tengo, de aventura, de experiencias, de decir, ¿saben qué? No me voy a dedicar a la abogacía. No voy a estar vinculado al mundo de las leyes si me quiero dedicar a dar conferencias. Y pegaron el grito en el cielo. Pero al final al que le toca asumir esa vida es a mí. Porque ellos ya trazaron su para bien o para mal un camino. Y a los padres, a la familia, no les queda más que apoyarte. Y si no te apoyan, tienes que ser consciente con lo que verdaderamente estás trabajando y hacia dónde quieres ir. Porque la única chance para que las cosas sucedan están en tus manos. correcto. Rafa, ¿nos puedes platicar un poco cómo entraste en el mundo de dar conferencias? Fue, la verdad, algo que no había ni siquiera pronosticado. Mi entrenador, el que mencionaba hace rato, Jesús El Pichu Rivera, una vez me invita a un evento ciclista donde desde Durango se llega hasta Mazatlán, cruzando la Sierra Madre Occidental, 320 kilómetros en bicicleta.
Y el año con año traía un personaje famoso dentro del mundo del deporte para que diera una conferencia previo a la ruta ciclista. Traía este personaje en la cena de carbohidratos y todo, y se congregaban ahí todos los ciclistas. Y un día llega y me dice, Rafa, no tengo ningún speaker, ningún conferencista, ningún atleta, necesito que me eche la mano, que vayas y te subas a la tarima y hables. Y esa iba a ser mi primer ruta Durango Mazatlán. Era pues mi primer año con mi bicicleta, entonces pues también para mí me generaba demasiada expectativa y ahí me subí a la tarima a compartirles, sin saber cómo hacerlo, a compartirles por qué estaba ahí, quién era yo, qué me había pasado, lo que representaba para una persona ciega volverse a subir a una bicicleta y que al día siguiente, a las 6 de la mañana, más de 600 locos estarían cruzando una Sierra Madre Occidental, que el viento, que el frío, que la lluvia nos estaría abrazando y que lo disfrutáramos y que todos llegáramos sanos y salvos al malecón de Mazatlán. Cuando les conté todo esto y tartamudeaba y nervioso, a la gente le gustó y me di cuenta que le gustó, no por cómo lo había hecho, porque lo hice pésimo, sino el mensaje que llevaba. A partir de ahí, algunas personas, algunas instituciones me empezaron a buscar para dar conferencias pequeñitas y yo sin saberlo hacer, pues lo mezclaba con mi trabajo de aquel entonces. Y eso me gustó tanto, me gustó el contacto con las personas, que dije, me quiero dedicar de esto de lleno. Y tuve la fortuna de tener grandes ejemplos, grandes maestros, grandes mentores como un Helio Herrera, con la persona que yo trabajé un par de años en algunas giras de conferencia en el Bajío y que al final del día sacan tu mejor versión, te, te dan un ejemplo, te pulen la capacidad, los tomas como referencia y dije yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Es tan lindo, ¿por qué? Porque yo no soy un profeta, yo no te digo cómo vivir, ni cómo se rige la fórmula para ser feliz, ni te doy las 5 leyes para ser exitoso en la vida. No, no, no. Yo soy un cuentacuentos. Por eso salgo al mundo y vivo estas experiencias extremas, estas cosas que muy pocas personas han hecho en el mundo. No para que otra gente se suba al Everest y se ponga a escalar montañas de roca y de hielo, o se atreva a cruzar el desierto del Sahara corriendo, o se suba a una bicicleta y nade y pedalee y corra como loquito. No, sino para que se conviertan no en atletas de alto rendimiento, sino en seres humanos de alto rendimiento. Ah, Rafa, una pregunta. En los días que te sientes un poco apagado, cansado, ¿qué haces? ¿Qué tip le puedes dar a las personas que le están echando ganas en el problema que tengan y que hay días en los que están cansados, desganados? ¿Qué haces tú? Yo creo que también es muy importante darle una pausa a la cabeza y a las emociones. Cuando nos sentimos sin ganas, sí hay que ponerle una pausa, respirar. Creo que no hay una fórmula secreta para todos, pero a algunos nos funciona. A mí me gusta aislarme, no tener contacto con otras personas, no hablar, estar como en mi entorno, en mi casa, cocinar, dormirme, escuchar música, hacer ejercicio y listo. O a veces no levantarme de la cama. Hay momentos donde te sientes apagado, no tienes ganas de nada, pero tienes responsabilidades. Y creo que tampoco podemos tirar todo por la borda y decir, no, pues como me siento sin ganas y sin fuerza, tiro todo por la borda. No, primero hagamos lo que tengamos que hacer y después encontramos un sitio donde encontremos nuestra zona de confort. Apóyate en que si solo o sola no la armas, apóyate en esas personas que confías y amas. A veces una palabra de aliento o a veces un abrazo sin palabras es suficiente. A veces darnos la oportunidad de dialogar con nosotros mismos es muy importante y es muy sanador porque nos abrumamos y nos queremos mantener súper ocupados o en redes sociales o siempre con alguien para no tener este diálogo interno y para saber qué es lo que nos está quejando y lo que nos está doliendo, para identificar por qué estamos así. Y creo que también es muy importante aprender a sentir lo que nos duele,
lo que nos pesa y lo que nos genera incomodidad. Rafa, para ir terminando, a estas personas que tienen pensamientos de suicidio o que se quieren suicidar, que están pensando en este momento en suicidarse, qué les podrías decir tú? Es un tema muy complicado y no quisiera decir algo inoportuno, pero les prometo que hay muchos motivos por qué vivir la vida. Yo no les quiero pintar un mundo de color de rosa. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Así como existe lo dulce, existe lo agrio. Y sí, hay momentos en la vida muy dolorosos, y que no les encontramos respuestas y que nos pasan cosas que no entendemos por qué a nosotros y que no nos las merecemos. O cuando alguien parte que amábamos mucho y nos sentimos desolados y no le encontramos un sentido más para estar aquí. Les prometo que hay muchas razones para seguir aquí. Hay muchas personas que nos aman y no nos damos cuenta. Y no necesitamos 100 personas, 50 personas que nos hagan sentir valiosos. Una persona en la vida es suficiente para seguir caminando. Una razón es mucho más grande para seguir en vida que para apartarse. Porque les prometo que no todo es obscuridad. Les prometo que no todo es dolor. Rafa, ¿algún libro que hayas leído que realmente que podrías recomendar, te haya tocado? Te voy a decir uno de mis libros favoritos y es un libro chiquito, básico. Se llama Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota es un libro chiquito que te lo devoras en una noche y que a mí me gusta pensar o entender. Y no es spoiler, creo que cada uno le da el proceso o el entendimiento de cada libro. Y si se atreven a leerlo, a buscarlo y a echarle una ojeada, creo que la velocidad perfecta en la vida, la más eficiente, no es ni siquiera la de la luz, ni la del sonido, ni la del pensamiento. Rafa, para terminar, cuéntanos un poquito de la experiencia de escalar el Everest. ¿Cómo fue? Así, cuéntanos un cuentito de lo que tú quieras, de la experiencia, de lo bonito, de lo que se siente escalar la montaña más alta del mundo. Para empezar, el Everest está en un país, bueno, el Everest es una montaña que se encuentra en la cordillera de los Himalayas. Esta montaña la puedes encontrar entre Nepal y China. Como sabemos, es una montaña que rebasa los 8.000 metros de altura, para ser muy preciso, los 8.848 metros de altura. Y para enfilarte a esta expedición, tú tienes que ir a este país que ya mencioné, tienes que aterrizar en Katmandú, un lugar desde que pones el primer pie es mágico, escuchas el ruido, la música, las conversaciones, los carros, las motos, y es algo atípico a lo que solemos vivir en Occidente. Pero te envuelves en eso tan diferente. La gente es maravillosa, la gente es sumamente servicial, te abraza, te ofrece lo que tiene, y creo que desde ahí inicia la magia de subir el Everest, no propiamente de la roca y el hielo. Para llegar al Everest inicias una caminata en un pueblo que se llama Lukla, y en promedio, de ahí hasta el campamento base del Everest, son 9 días caminando. 9 días caminando donde te internas en esas montañas que seguramente han construido historias fantásticas que hemos visto replicadas en documentales, en YouTube, en National Geographic o en otras cadenas televisivas, películas, libros. De esas, repito, grandes hazañas, pero también de las grandes tragedias. Creo que cuando empiezas a dar los primeros pasos en ese trekking hacia el base camp, sabes que tu vida no va a ser igual. Y el clima,
el viento, la fuerza de los ríos por el deshiele de los glaciares, te van envolviendo en un ecosistema que difícilmente vas a volver a escuchar. Por supuesto que internarte en esas montañas, también llegas a encontrar pueblitos perdidos, donde pareciera que el tiempo no ha pasado, donde respetan su cultura, el budismo, sus tradiciones, su comida, lo que lo hace tan pintoresco. Y eso no es necesario solamente verlo con los ojos. Lo puedes sentir, lo puedes oler, lo puedes escuchar. Una vez que llegas al campamento base del Everest, estás envuelto entre ese macizo, repito, de roca y de hielo, que tienes muchas semanas por delante, porque esa montaña no es que llegues, lo intentes subir en 2-3 días y te bajes. Tienes que preparar tu cuerpo. Pero más allá de la parte física, más allá de las implicaciones tecnológicas que hay hoy en día, es impresionante sentirte tan diminuto y tan vulnerable en la naturaleza, que las avalanchas, que las tormentas, que los vientos pueden acabar contigo en un segundo. Así es que tú no vas a conquistar la montaña. Vas a enfrentarte a ti, vas a conquistarte a ti. Vas a manejar tus miedos, tu valentía, tu fuerza, tu concentración, tu paciencia, tu amor. Estar ahí para mí era que todo el tiempo me volara la cabeza, porque jamás me lo imaginé. Como lo dije en un inicio, jamás lo presupuesté en mi vida. Y tener esa oportunidad de que mis pasos se estuvieran dibujando en el hielo y en la nieve, Ya. en entender que esos pasos no solamente eran míos, sino eran la historia de todas las personas que me acompañaban en el camino. Temperaturas de -30, -40, -45 grados centígrados, que calaba hasta los huesos, pero para mí era dar gracias por tener la oportunidad de vivir esa experiencia. La cumbre, por supuesto que llegar a la cima es importante, pero no del todo, no lo más importante. Para mí fue la culminación de un proyecto que tenía deportivo. Fue la oportunidad de dejarle un último beso para cerrar el duelo con mi madre, lo más cercano al cielo. Y fue la oportunidad de enseñarle a mi familia, a mis amigos, que soy parte del legado que construimos. Porque esos pasos no se prepararon, no se entrenaron durante 3, 4, 5 meses. Para subir al Everest me preparé toda una vida. Porque todas las situaciones, tanto buenas como malas, las repliqué ahí. Fue como un examen y vivir todo lo que viví durante 35 años de vida para poder estar en la cima del mundo. Rafa, muchísimas gracias. Eres de verdad, eres un ejemplo, eres un verdadero Ironman, un verdadero Aquaman. Te felicito, que Dios te bendiga, gracias por todo lo que has hecho. Sigue haciéndolo, estamos contigo, estoy contigo. Espero conocerte pronto, algún día en persona. Y bueno, tengo que cerrar porque justo me están tocando la puerta. Pero bueno, muchísimas gracias, Rafa, por esta noche. ¿Quieres decir algo para despedirte? No, al contrario, gracias a ti. Pues nada, es solamente invitar a las personas si me quieren seguir en mis redes sociales, @RafaJaimeMX, ahí comparto fragmentos de conferencias, los lugares a donde vamos, un poquito de reflexiones, también lo que percibo, conozco y aprendo de otras personas. Así es que pues aquí tienen un amigo más y muchas gracias por el espacio, por invitarme y listo. Bueno, muchas gracias a todos por ver este capítulo del podcast Venciendo la Depre. Por favor, sigan a Rafa, sigan este podcast, compártanlo, que le llegue a más personas para poder ayudar a lo más posible. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bye bye, los queremos.